Bueno, voy a hablar de este libro excelente de Wendy Brown que se titula Estados del agravio, poder y libertad en la modernidad tardía, publicado en la editorial Lengua de Trapo, en traducción de Jorge Cano y Carlos Valdés. Bueno, se trata de un libro publicado originalmente en Princeton University Press en el año 1995, un texto fundamental que hay que estar ahora verdaderamente felices con su traducción al español de esta gran filósofa norteamericana, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Berkeley, de la que se han traducido otros libros también al español, como sería su libro sobre el pueblo sin atributos, que es un libro fundamental en la revisión de la condición de la subjetividad neoliberal, que está publicado en la editorial Malpaso, o los libros publicados en la editorial Herder, Estados amurallados, soberanía en declive, un libro también excelente, y la política fuera de la historia. Bueno, tenemos esta edición del libro Estados de agravio, poder y libertad en la modernidad tardía, que tiene un verdaderamente excelente prólogo de Germán Cano, titulado La jaula de plástico, Wendy Brown y la cartografía política de la era Trumstein, es decir, de la época de Donald Trump, en el que nos habla de, bueno, de cómo estamos en esta época de pesadilla democrática o en realidad de pesadilla racista, violenta, totalitaria de este Estado policial implantado, bueno, o desplegado desde hace tiempo en los Estados Unidos. Y en el prólogo va a ir explicando Germán Cano cómo se ha ido produciendo o cómo se ha ido desplegando el pensamiento de Wendy Brown en este debate y en esta revisión de la condición del neoliberalismo, pero sobre todo ese debate con el neoliberalismo progresista, y bueno, también cómo los progresistas se han unido efectivamente, dice en la página 14, con las fuerzas del capitalismo cognitivo, especialmente con la financiación. Bueno, como digo en este prólogo, en esta introducción que ha escrito Germán, pues va haciendo un análisis realmente muy brillante del propósito de Wendy Brown, que dirá en la página 18, es mostrar en qué medida la emancipación feminista no ha problematizado suficientemente la matriz liberal de su propia idea de libertad y en qué sentido la perspectiva genealógica Foucaultiana permite en cambio abrir nuevas posibilidades políticas. Sin duda hay una presencia constante de Foucault y una revisión muy lúcida de Foucault en Wendy Brown, como es evidente en el libro El pueblo sin atributos, donde hay una revisión de los textos sobre el liberalismo y sobre la condición de la biopolítica, pero también hay una revisión de Max Weber y también hay una presencia muy importante de la genealogía de la moral nietzscheana y sobre todo un debate constante con los planteamientos del feminismo actual, del feminismo contemporáneo. Wendy Brown publicó, como nos recuerda en la página 22 Germán Cano, en el año 1999, un texto crucial que es un texto que ha sido muy comentado, que se titula Melancolía de izquierda, retomando una expresión benjaminiana que se utilizó para explicar la condición de la política izquierdista en el tiempo de la República de Weimar, pero sobre todo lo que nos habla ahí es Wendy Brown de ese momento de crisis tanto del paradigma de la modernidad cuanto de la posmodernidad y sobre todo la necesidad que tenemos de producir nuevos marcos teóricos para orientarnos en el presente, y aquí sin duda reaparece la noción de los mapas cognitivos o de la cartografía cognitiva que proponía Fredrick Jameson hacia el final de su canónico ensayo sobre el posmodernismo a la lógica cultural del capitalismo tardío. Bueno, el libro de Wendy Brown es sin duda un material que nos ayuda, aunque aparece pues 25 años después de su publicación, nos ayuda a orientarnos en el pensamiento, pero también en la práctica y en la acción política, en esta época, como dice Germán Cano en la página 37, de ansiedades, temores e incertidumbres, en esta época de violencia
estatal y en esta época también de contestación y de agitación y de activismo político. En el prefacio, entrando ya en el texto de la propia Wendy Brown, advierte que el objetivo de estos estudios no es otro que reflexionar sobre cómo determinados proyectos políticos bien intencionados y posiciones teóricas contemporáneas redibujan inadvertidamente las mismas configuraciones y efectos del poder que pretenden derrotar. Los temas que dice va a analizar en este libro incluyen los orígenes liberal, capitalista y disciplinario de la fuerza del resentimiento en el discurso político y teórico de la modernidad tardía, las características de género en el poder estatal de la modernidad tardía y la naturaleza paradójica de las interpelaciones al Estado para que haga justicia en las cuestiones de género, las confluencias del poder jurídico y disciplinario en los esfuerzos contemporáneos por procurarse derechos siguiendo la línea de identidad politizada y la sexualidad basada en el género en el discurso político liberal. Bueno, en este libro sobre todo lo que nos está planteando es cuáles son los lugares o cuáles son los ámbitos de agitación democrática radical y sobre todo cuáles son las prácticas o qué sentido tienen esas prácticas entendidas como política cultural y cuáles son los modos posibles de resistencia democrática que se pueden concebir en el ámbito del Estado. La cuestión es la de la viabilidad de una alternativa democrática radical a los discursos políticos de la dominación, tratando de evitar o de escapar de lo que califica en la página 47 como resentimientos tóxicos. Desde el principio reconoce la deuda que tiene contraída con el pensamiento de Marx, de Max Weber, de Nietzsche y de Foucault, y dirá que mientras Marx y Weber analizan el poder como un problema de procesos sociales macrofísicos, ya sean estos de capital o de racionalidad instrumental, institucionalizada como burocracia, Nietzsche y Foucault se interesan más por las economías psíquicas, social y moral imbricada en tales procesos. Esto es, Nietzsche y Foucault localizan los poderes atomizados en la historia en partículas microfísicas. Sin duda, lo que está aquí desplegando en mi perspectiva, Wendy Brown, es un análisis de la condición de los antagonismos contemporáneos y particularmente también de las dinámicas y los procesos antagónicos feministas a la luz de la condición neoliberal Foucaultiana, pero también del despliegue burocrático y de la racionalización weberiana, pero sobre todo teniendo en cuenta la cuestión del resentimiento, es decir, de la frustración y de la voluntad de poder con todos los puntos ciegos y las discusiones que se pueden generar a partir de ello. Dirá al final de este prefacio que tal vez este texto lo que permita sea leer nuestros miedos, ansiedades, confusiones y pérdida de fe en el futuro tal y como está configurado histórica y culturalmente. El capítulo primero, que funciona como una introducción, es una introducción que analiza la cuestión de la libertad y lo que llama la jaula de plástico, y comienza con una serie de citas. Una de ellas es del texto de Michel Foucault, El sujeto y el poder, en la que dice que el problema político, ético, social y filosófico de nuestros días no consiste en tratar de liberar al individuo del Estado, sino liberarnos del Estado y del tipo de individualización vinculada con él. Bueno, aquí sin duda se puede apreciar también el diálogo que este texto tiene, por ejemplo, con todas las relecturas que también ha realizado Judith Butler de la cuestión de los mecanismos psíquicos del poder y la cuestión del sometimiento, de la subjetivación, de la sujetissemant, de la interpelación ideológica y también la presencia que tienen los materiales Foucaultianos en los textos y en los análisis de Judith Butler, por ejemplo, cuando revisa el texto de Foucault sobre Kant, la cuestión de qué es ilustración, y viene a decir que hoy la pregunta kantiana de qué es ilustración ya no se resuelve solamente como un atrévete a pensar, sino sobre todo tiene que ver con la cuestión de cómo queremos ser gobernados y que en el fondo la única respuesta políticamente implicada sería la de no de esta forma, es decir, la única actitud política que habría que tomar sería la de la indisciplina y sobre todo la de una indisciplina ilustrada y también, digamos, de este desvincularse o tratar de desligarse de las formas de sometimiento y sujeción que plantea el poder estatal contemporáneo.
Bueno, va a plantear, por tanto, aquí una reflexión que tiene el carácter de una crítica de la teoría política y sobre todo una actitud constante en Wendy Brown de una crítica del presente en relación también con esa famosa cuestión de la ontología del presente tal y como está en Foucault. En la página 55 dirá que desde luego la política es el lugar en el que nuestra propensión a negociar con el poder se hace más explícita, está cargada de innumerables propósitos y motivaciones aparte de la libertad, desde la gestión de poblaciones, la negociación de intereses en conflicto o la provisión de bienestar humano a la expresión de venganzas sin cortapisas, la agresión expoliada por el agravio, el placer de la dominación o el prestigio del poder. En esa misma página se pregunta si podría el deseo de cierto grado de autolegislación colectiva, el deseo de participar en la formación de las condiciones y términos de la vida, seguir siendo un elemento vital, si bien también uno evidentemente ambivalente y generador de ansiedad, ser tan intenso como para darse bajo el signo de la política progresista. Esto es, ¿podría la materialización de una democracia sustantiva seguir necesitando del deseo de libertad política, un anhelo dirigido a compartir el poder en vez de ser protegido de sus excesos, de generar un futuro colectivo en vez de conducirlo o meramente sobrevivirlo? La libertad, señalará Wendy Brown, ha revelado por sí misma que puede ser un objetivo de fácil apropiación en los regímenes liberales para los fines políticos más cínicos y opuestos a la emancipación. Nos recordará Wendy Brown que en los últimos tiempos, y está hablando en los años 90, se ha producido un gran espectáculo de un giro a la derecha y sobre todo se ha visto cuál es la problematicidad de la libertad política como un poder democratizador que en realidad no produce ningún cambio sustantivo, y lo importante sería ver en qué medida se puede plantear un discurso de la libertad para oponerse a las formas antidemocráticas del poder contemporáneo que presuntamente se entiende a sí mismo como si fuera un poder democratizador, es decir, cuál sería la forma de la libertad como práctica y también como práctica de la resistencia en los términos Foucaultianos, es decir, cómo analizar hoy las cuestiones de la dominación, la desigualdad y sobre todo la pregunta que plantea también en diálogo y en debate con Chantal Mouffe, de dónde se encuentra hoy el radicalismo, es decir, dónde se encuentran las políticas radicales y también qué capacidad tenemos para entenderlas de acuerdo a las relaciones históricas entre formaciones económicas y formaciones políticas y sobre todo entendiendo también el papel que tiene la mercantilización y también toda esa situación o todo ese trabajo de la dominación que nos, diríamos, parametriza y también mantiene un dominio que parece impenetrable y que parece incuestionable y cuando parece como si la única libertad a la que se aspirara fuera una libertad de consumo, es decir, una libertad de carácter absolutamente privada, que es lo que ya designaba como una pesadilla Marcuse en El hombre unidimensional. En la nota 21 de la página 69 dirá Wendy Brown que Marcuse ya había hablado de la dominación, que tiene su propia estética y cómo la dominación democrática tiene también una estética de carácter democrática y añadirá Wendy Brown, no solo la dominación dominante inherente al capitalismo y al Estado recibe poca atención de los teóricos críticos políticos más actuales, sino que algunos de ellos expresan su preocupación por el tipo de dominación burocrática formulada en primer lugar por Max Weber y después convertida en teoría social radical por la Escuela de Frankfurt. De nuevo es como si toda la falta de libertad concomitante con sociedades burocratizadas se limitase a los antiguos estados socialistas, esto a pesar de la propia teorización de Michel Foucault sobre el poder disciplinario. Esto es la creciente organización de todo como el modo de sujeción generalizada en nuestro tiempo. Bueno, va a reivindicar Wendy Brown el potencial analítico que tiene el marxismo y sobre todo la insistencia en el problema
de la libertad, más allá de la concepción de la libertad propia del liberalismo, pero también la necesidad de plantear y de pensar los dispositivos estratégicos en relación con las tácticas de dominación y en qué medida se puede plantar cara al poder disciplinario. En la página 74 dirá que por medio de agencias y regulaciones el Estado liberal proporciona una malla para el cuerpo social desmembrado por el individualismo liberal y además administra el creciente número de sujetos privados de derechos y desarraigados por la destrucción a manos del capital de los vínculos sociales y geográficos. Sin duda, lo que analiza aquí con gran brillantez Wendy Brown es las técnicas y las tecnologías posmodernas del poder, como un poder que parece difuso y que incluso pareciera que tuviera una ontología debilitada, pero que al mismo tiempo es radicalmente o que está radicalmente fortalecido y que adquiere finalmente dimensiones neo-totalitarias. En la página 81 dirá que la resistencia no está restringida en modo alguno a un propósito radical o emancipatorio, hecho que salta a la vista, tan pronto como se hace una analogía entre la noción de resistencia de Foucault y sus términos complementarios en Freud o en Nietzsche. Donde hay poder, advierte Foucault, hay resistencia y no obstante, esta nunca está en posición de exterioridad con respecto al poder. En esa misma página, el 81, dirá Wendy Brown que si las nociones populares y académicas de resistencia vinculan, aunque a veces débilmente, la resistencia a una tradición de protesta, otro sustituto contemporáneo en un discurso de libertad sería el del empoderamiento, correspondería más estrechamente a una tradición de reconciliación idealista. El lenguaje de la resistencia, continúa Wendy Brown, admite implícitamente en qué medida la protesta siempre tiene lugar dentro del régimen. El empoderamiento, entre comillas, en cambio, expresa la posibilidad de generar las propias capacidades, la propia autoestima, la trayectoria de la propia vida sin rendirse a coacciones de regímenes de poder concretos. Pero al hacerlo, los discursos contemporáneos sobre el empoderamiento apuntan con demasiada frecuencia a una relación extrañamente adaptativa y armoniosa con la dominación, en tanto que estos sitúan el sentido de valía y capacidad de un individuo en el registro de los sentimientos individuales, registro situado expresamente en una especie de plano sobrenatural respecto al poder social y político. Esta cita extensa que aquí he leído del texto de la introducción sobre la libertad y la jaula de plástico es un índice de la forma dialéctica y brillantísima de plantear los problemas de Wendy Brown, porque como vemos aquí, no solamente está revisando qué es lo que todavía podemos sacar y en qué medida podemos continuar repitiendo como un mantra las nociones de la resistencia en el despliegue del poder Foucaultiano, sino que también aquí está poniendo en crisis y está socavando una especie de retórica o mantra del empoderamiento que finalmente tendría que ver incluso a veces con lo que llamaríamos la optimización y el rendimiento del sujeto cuantificado, es decir, que sería como una especie de sociedad del rendimiento y hasta una autoconciencia idealista, abstracta, separada de la realidad y de las condiciones materiales de yo me he empoderado, cuando en realidad, como aquí nos dice, va a ser una forma solipsista de la condición de la subjetividad neoliberal. En la página 83 introduce una cita muy bien traída a colación de Nietzsche, del Crepúsculo de los ídolos, en la que se dice que las instituciones liberales dejan de ser liberales en cuanto se conquistan. A partir de entonces no hay nada que ocasione daños más nocivos y radicales a la libertad de dichas instituciones. Ya se sabe en efecto cuál es su resultado. Minan la voluntad de poder, hacen a los hombres cobardes, mezquinos y ávidos de placeres. Bueno, esta dimensión de la mezquindad de la condición de la subjetividad neoliberal también le lleva a terminar este ensayo primero del libro señalando que ya no estamos en aquella jaula de hierro, en esa coraza infranqueable que describe Max Weber o que menciona Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sino se pregunta si no estaremos creando una especie de jaula de plástico que reproduce y regula aún más a los sujetos agraviados que en principio pretendía proteger. No estamos, se pregunta en la última página del ensayo,
por usar palabras de Foucault, atando aún más al individuo a su propia identidad? Incluso cuando tratamos de reparar el dolor y la humillación consecuencia de la privación histórica de la libertad en un orden putativamente libre, entre comillas, sustentaríamos de esta forma los residuos psíquicos de estas historias como el animus de las instituciones políticas constituyentes de nuestro futuro. Dirá Wendy Brown que estos ensayos, los de este libro, se escribieron contra esta seria posibilidad y en busca de alternativas. El capítulo segundo se titula Exposiciones posmodernas y vacilaciones feministas y comienza con dos citas, una de Gianni Vattimo, que dice que el proceso de emancipación de la razón ha ido más lejos de lo que esperaban el idealismo y el positivismo. Muchos pueblos y culturas han entrado en el escenario mundial y se ha vuelto imposible creer que la historia es un proceso unidireccional dirigido a un telos. La realización de la universalidad de la historia ha hecho que la historia universal sea imposible. Y la segunda es una cita de La comunidad que viene de Giorgio Agamben que dice: pero la vida que comienza en la tierra después del último día es simplemente vida humana. Se pregunta Wendy Brown al comienzo de este ensayo si la posmodernidad es producto de un capitalismo avanzado, de la tecnología de finales del siglo XX, del arte, de la arquitectura, del autodescentramiento de Europa, de una intifada mundial de los márgenes contra el centro, del asesinato de la verdad a manos de la posfilosofía, del sujeto de la solidez de la tierra y de las promesas de los cielos. Y también podemos decir incluso la posmodernidad como aquello que va a ir avanzando hacia la globalización como configuración de la red, es decir, como esta idea de la conectividad o del general intellect, de una intelectualidad conectiva y también neoliberalmente autoexplotada en las lógicas de la escalada Crady del 24/7 y sobre todo en esta dimensión de una posmodernidad que se entendería como una especie de gozoso proceso del descentramiento de la subjetividad, es decir, que se entendería como un proceso, por un lado, de una nueva razón técnica, es decir, de una práctica también de las condiciones tecnológicas del despliegue de la producción y la reproducción de los modos de articulación de la sociedad, también un proceso de desorientación, es decir, una propensión a extraviarnos y a valorar también ese extravío y una completa pérdida de relación con el lugar, algo que, por ejemplo, va a analizar en su archicitado ensayo Marc Augé sobre los no lugares. También la posmodernidad aparecería como una suerte de fundacionalismo reaccionario o que va a reaparecer en la posmodernidad el fundamentalismo político, religioso y epistemológico y lo que llama en la página 102 ese fundacionalismo reaccionario que enraiza con esta especie de culto a la bandera, por ejemplo, norteamericana y también la defensa de las grandes obras de la literatura, es decir, las posiciones, podemos decir, en el campo de la literatura, por ejemplo, como las de Bloom, de defensa del canon y sobre todo, bueno, como resistencia a las prácticas tanto discursivas y académicas postestructuralistas cuanto al ascenso del feminismo, ¿no? Y sobre todo en qué medida el posmodernismo aparece sí como el final de la historia y como el final del sujeto y el final de la metafísica, pero también es la articulación de un nuevo currículum y de una nueva politeia, de una nueva política. En la página 107 dirá Wendy Brown que a pesar de la afirmación de Lucy Irigaray del sujeto como siempre masculino, la exposición que lleva a cabo Judith Butler acerca del sujeto de género como una ficción reguladora, la noción de Denise Riley de que la categoría de mujeres está construida histórica y discursivamente y es siempre relativa, y las exhaustivas críticas feministas a los modelos y prácticas masculinistas del sujeto, la deconstrucción del sujeto provoca, dice Wendy Brown, un evidente pánico en el feminismo. De hecho, dirá en la página siguiente, el descentramiento posmoderno, desunificador y desnaturalizador del sujeto es una amenaza mayor para el estatus del feminismo como fuente de verdad que para la razón de ser del feminismo. Prescindir del sujeto unificado sin duda es una cuestión
problemática para las políticas de la identidad, pero sobre todo tendría que ver con la cuestión de la construcción de esa identidad en relación con la confesionalidad o con la interioridad, con el sometimiento. Se pregunta Wendy Brown en la página 112 qué hay en las políticas feministas que no pueda sobrevivir o preocupe que no logre sobrevivir a un mundo posmoderno radicalmente desencantado. Y advertirá que la compleja relación del feminismo con la verdad, con mayúscula, su rechazo de los modos de verdad masculinos occidentales y su necesidad de conocimientos propios fundamentales que sean equiparables en vigor a los que rechaza, ha sido analizada de manera productiva por filósofas e historiadoras feministas como un conjunto de acertijos epistemológicos y políticos, y remiten nota a pie de página a alguna teórica feminista que ha realizado esto, dándole por supuesto importancia al trabajo de Donna Haraway. Va a plantear también en qué medida nos encontramos aquí en un proceso que se podría entender en clave nietzscheana como un modelo del resentimiento, es decir, de ese resentimiento que surge de la impotencia, pero también un resentimiento con respecto a las fuerzas que no pueden ser igualadas ni derrocadas. Va a decir Wendy Brown o va a sugerir que buena parte del feminismo del área del Atlántico Norte participa ampliamente del espíritu epistemológico y de la estructura política del resentimiento, y que gran parte de nuestro temor depende de que un análisis meticulosamente nietzscheano recele de este estatuto de verdad desde una teoría política post-fundacional. Esto es, ¿cabe, y esta es la pregunta decisiva de este ensayo y también del libro, cabe la posibilidad de desarrollar una política feminista que sea una política sin resentimiento? Sobre todo teniendo en cuenta cómo la posmodernidad ofusca al feminismo porque erosiona el territorio moral que coproducen la modernidad o que coproducen en la modernidad el sujeto, la verdad y la normatividad. En la página 121, planteando si son posibles modos diferentes de decisión, de liberación, más allá del resentimiento, cita a Fredric Jameson de una forma, en una frase corta pero contundente, en la que dice Jameson que el único camino para superar una crisis espacial es inventar un nuevo espacio. El posmodernismo, advierte Wendy Brown, plantea la posibilidad de separar radicalmente el problema de lo bueno del problema de lo verdadero. Esto es de decidir qué es lo que queremos en lugar de deducirlo de supuestos o argumentos acerca de quiénes somos. Nuestra capacidad, advierte, de sacar partido de esta oportunidad depende absolutamente de nuestro éxito a la hora de desarrollar nuevos modos y criterios de juicio político. La resistencia, que es la práctica más comúnmente asociada con el discurso político posmoderno, responde a ello sin afrontar completamente el reto normativo de la posmodernidad, táctica vital en buena parte de la labor política y también para la mera supervivencia. La resistencia por sí misma no implica una crítica, una visión, tampoco fundamentos para establecer esfuerzos colectivos y organización de actuación. La resistencia no tiene cometido concreto, carece de vínculos propios y no enarbola ninguna visión en particular. Como señala Foucault, la resistencia no es una apropiación del poder, sino un efecto y una reacción ante este. El proyecto que Wendy Brown tiene evidentemente siempre presente en este debate sobre la posmodernidad y la posibilidad de una política que no sea meramente una política del resentimiento, es el proyecto de desarrollo de espacios políticos feministas, pero espacios que asuman las oportunidades que se presentan en la posmodernidad y sobre todo para vincularse con modos de poder posmodernos y respetar conocimientos específicamente feministas que han de ser heterogéneos, errantes y quedar relativamente sin institucionalizar y han de ser democráticos hasta el agotamiento. El ensayo terminará advirtiendo que las feministas han aprendido muy bien a identificar y articular nuestras posiciones de sujeto. Nos hemos convertido en expertas en una politización del yo, producida en múltiples espacios de poder y subordinación.
Llevo 30 minutos y estoy en la mitad del libro y voy a hacer una segunda parte de este excelente libro de Wendy Brown, Estados de agravio, poder y libertad en la modernidad tardía, y continuaré con el capítulo tercero en el siguiente vídeo, que es el que se titula Apegos heridos.